las cosas. Bienvenidos a un episodio más de Hierogamia. Yo soy Jimena Pernas Y mi nombre es Paco Azuara. y estamos aquí hoy con Michelle Levien. Bienvenido, Michelle. Hola, ¿Cómo gracias. estás? Estoy cansado, pero feliz. Y estábamos, antes de comenzar con algo más, estábamos platicando hace rato sobre si creemos o no en el chupacabras. El chupacabras. ¿Tú crees en el chupacabras? No. No. ¿Tú crees en el Yo- chupacabras? yo creí en el chupacabras. Claro, o sea, cuando el chupacabras era una cosa, yo tenía tal vez, ¿qué te gusta? 9 años, una cosa así. Y entonces, por supuesto que me convencieron. Sí, sin duda. Yo estaba Yo tenía... muerto de pánico porque, Sí. claro, en mi casa, a la mitad de la ciudad, hay cabras. Fíjate que en la mía sí hay cabras cerca, donde yo crecí, pero Entonces, no, mi perro se había perdido en ese entonces. Sí. Yo nunca he tenido claro si el chupacabras es un, ¿Criptido? no, so- si es uno o si es una Especie. especie, exactamente. Ajá. Pero yo tenía preocupaciones más grandes en ese entonces, que eran los videos de Jaime Maussan y los extraterrestres. Eso me Ok. daba más miedo. Pero bueno, antes de seguir, Michelle, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? bueno, yo soy... ¿Quién soy? Soy Michel Levien, soy abogado. Me dedico a trabajar en todo lo que tiene que ver con anticorrupción, integridad. De alguna manera, si tiene que ver con valores, si tiene que ver con ser decente y hay que aplicarle un poquito de técnica, puede ser en una empresa o en el gobierno, o qué sé yo, pues ese es mi chamba, ¿no? Tratar de ayudar a ser decentes, pero no nada más con bonitas intenciones, sino con algo de técnica. O sea, tu trabajo es dudar. Qué buena, pero es una forma bonita de decirlo. No, yo diría que es exactamente lo opuesto. ¿Lo contrario? Claro, o sea, es un poquito, mi trabajo es un poquito dar el beneficio de la duda. Sí, ¿Tener sí. fe, ibas a decir? No, iba a decir confianza, pero es que sí es un poquito Certeza. parecido. No, bueno, a mí me encanta la certeza. Yo soy adicto a eso pues, o sea, una vez probé algo que era certezoso, porque la certeza, pues claro, no se puede, ¿no? Pero probé algo que era certezoso y como los adictos lo vivo correteándolo. Okay. Pero no, Sí. no, la chamba es más bien creer en que la gente puede ser decente y entonces, pues, me apalanco un poquito más de eso. Entonces, sí, un poquito que mi chamba es creer. Creer. Un poquito sí. Fuerte. Órales. Sí, está lindo. Pero, ¿y si tu chamba es creer, por qué cuéntanos creer? Es de tontos. Eso de creer es de tontos no lo dije yo. Sí, O sea, sí lo dijiste tú. Yo lo dije, bueno, sí, pero, o sea, ahora que venía de camino para acá, estaba pensando justo en eso, en que hay muchas pláticas que pueden convertirse en vamos a buscar la verdad, o que eso es lo que deben ser las pláticas, ¿no? En el mundo en el que yo vivo, los abogados no platicamos para eso, nos discutimos para tener la razón, o para salirnos con la nuestra, ¿no? Quedarnos con la razón, aunque realmente no la tengamos. Y son discusiones como muy tontas, queremos saber la verdad, pero en la mayoría de las debemos querer buscar la verdad, pero en la mayoría de las negociaciones como que hay pues un poquito de jale y estira, ¿no? Un tantito tú y tantito yo. Y yo me quedé pensando, en particular a mí en las negociaciones, yo detesto a la gente que es, eh, pues, intransigente, ¿no? La intransigencia es como, ¿Como necia, entre comillas? sí, mucho, es mucha necedad y mucha soberbia. Se va a hacer lo que yo digo y ni un centavo menos, ¿no? O sea, y me imagino una negociación así, me imagino a alguien como Donald Trump. Y yo nunca quiero ser como Donald Trump. Dicho todo eso, la razón es un poquito intransigente, es mucho intransigente, porque, o sea, yo pensé, bueno, es que tal vez en la plática que ahora tengamos vamos a llegar a un punto medio. Ajá. Y yo pensé, eso no me satisface, no estoy de acuerdo. Wow. O sea, un punto medio, ¿no? O sea, porque yo lo veo desde la perspectiva puramente de la lógica, ¿no? Ajá. Yo en algún momento de la vida me encontré algo que era certezoso o se parecía a la certeza y me hice adicto. ¿Qué fue eso? No lo sé, No es, sabes. es un algo, o sea, Es es algo. como el adicto que se mete, no sé, la primera raya o la primera qué sé yo, eh, o sea, quiero eso, quiero certeza, Ajá. y creer te quita justo eso, no te permite tener certeza, no la admite, entonces por eso no me gusta. Ok. Bueno, ya Michelle dijo que es abogado, dijo que se la pasa persiguiendo la verdad.
Yo le voy a invitar un café al que me diga qué signo es Michelle. Paco, ¿qué signo es Michelle? Usted, señor, es Sagitario. Pues eso es lo que... Yo nací el 9 de diciembre. Yo me imagino que eso significa aquello, ¿no? Sí. Ajá. Pero es que, o sea, a mí hace poco no, hace como un año me dijeron en mi oficina, ¿y tú qué signo eres? Y yo pensé, no, nada de eso existe, no importa, o sea, da igual. Y llegué como al día siguiente y en el pizarrón de la oficina decía, Michelle es Sagitario. Son unas malditas, o sea, fueron a buscar mi expediente Claro. personal y entonces con eso le dieron. Yo ya lo estoy Pero demostrando sí. así como fácticamente. Sí. Eso no es, nada de eso está bien, nada de lo que dijiste son las palabras que significan Bueno, lo que dices que significan. pero entonces el punto de hoy, ya para empezar a entrar en verdadera situación, el punto de hoy es que yo propuse invitarte porque creo que eres una de las personas que yo conozco que tienen el pensamiento más ordenado que conozco. Entonces, pues... Es un halago bien bonito ese. Y entonces, pues, me gustaría que pudiéramos platicar desde un pensamiento muy ordenado, qué onda precisamente con la fe o con la creencia y cuál es tal vez la diferencia entre estas cosas en las que nosotros aquí creemos y esa cosa en la que tú crees, a la que puedes apelar, que sería como la honestidad o los valores o la decencia, ¿no? Y De ser humano. ajá, o sea, algo las diferencia en realidad. Pues yo pienso que sí, pero son ejercicios diferentes. O sea, yo me imagino el ejercicio de yo le quiero llamar creencia a todo lo que no sea certeza, ¿no? Entonces puede ser algo tan sencillo como creo en el amor verdadero que un día llegará, o creo en Dios Padre Todopoderoso, o en los 613 mandamientos de no sé qué sé yo, ¿no? Ok, O sea, entonces ya pusimos una primera cosa sobre la mesa. Creencia es todo Lo que es certeza. lo que no es certeza. si yo estoy convencido de algo sin certeza, pues eso se parece más a la fe. Tal vez no son las palabras correctas, Ok, pero así es como yo me imagino estas ideas, o sea, pero ¿no? está bueno esto de estar convencido de algo sin como las pruebas fácticas de ese algo es fe y estar convencido de algo con pruebas fácticas es certeza. Ajá, y eso de las pruebas es una cosa bien delicada porque, o sea, yo sé que existe la antimateria, ¿no? ¿Tienes pruebas de eso? Claramente no, pero esto es muy interesante. Este es un ejercicio, es un recurso muy barato el que voy a usar, pero el hecho de que Michelito, o sea, una persona de la ciudad 4 del país 14 del municipio 6 donde pues, realmente no es una persona particularmente especial, relevante ni científica, no tenga pruebas, el hecho de que Michelle no tenga pruebas no quiere decir que esas pruebas no existan, ¿no? Ya, pero Y entonces... perdón, lo que quería decir era que, o sea, yo sé que existe la antimateria. ¿Por qué? Pues porque mire los documentos, me refiero al el artículo indizado, ¿no? Donde explican, si tú quisieras replicar el experimento, pues construyete tu colisionador y tienes que hacer el X, el Y y la Z, y entonces esta es la receta para la antimateria, ¿no? Replicabilidad. No me alcanza para un colisionador, pero si quisiera, ahí está. Entonces... Claro. A eso me refiero con certeza. ¿Yo tengo las pruebas de la antimateria? No, sin duda no, porque yo, o sea, tal vez ahora mismo no la puedo ni siquiera deletrear bien, pero ahí están esas pruebas. Eh, es algo de lo que se puede tener pruebas, es algo demostrable, aunque no necesariamente demostrado. Y sí, yo te quisiera hacer una pregunta desde ahí, ¿no? O sea, como, si entonces en este momento yo te dijera, la divinidad existe, ¿no? Por ponerle algo. Sí, es Y hay una, sí, y hay una... Pero vamos a pisar callos, o sea, ya di la Virgen de Guadalupe, cosas que comprométete. No, o sea, La justo divinidad. puede ser, o sea, creo que, o sea, la divinidad es bastante comprometedor, pues, pero independientemente, cualquier figura divina, ¿no? Existe. Y hay ciertos pasos o cierta receta, por así decirlo, receta o estructura para poder Entrar en contacto entrar en contacto con esto. Y esto te va a dar como resultados tangibles o experiencias tangibles de prueba. ¿Creerías en esto entonces? Es que no sería una creencia, sería la verdad. O sea, por decir ¿Qué? una cosa, tú me dices la luz 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Claro, pues si alguien te dice
yo creo en la luz o yo creo en la luna, te vas a reír de él, porque, o sea, ahí está, ¿no? Es evidente. Mm. Yo tengo dos cosas con esto, pero no. Por un lado, un análisis y por otro una pregunta. Voy a empezar por el análisis justo. A mí siempre me causó mucho conflicto decir creo en Dios Ujú, a nivel general. Y la ujú, gente que dice yo creo en Dios, me parece raro porque es como de, o sea, pues sí, sí, la divinidad, Dios, la Virgen de Guadalupe, porque es que para mí justo hablar de lo divino no tiene que ver con una cara, ¿no? ujú. Y entonces, eh, buenas tardes, Joseph Campbell, pero justamente es, ¿por qué si está ahí, tendría, o sea, si creo yo o cualquier persona es ok, ¿no? No tiene que ver con mi creencia. Y una vez escuché a alguien, pero no sé si spoilear este momento, pero creo que va a llegar después y mejor lo voy a retomar después porque está la persona aquí. No, dilo, Eh, dilo ya. sí, o sea, al final cuando una vez escuché que dijeron, le preguntaron a Jimena, ¿y tú crees en Dios? Y entonces contestó de la forma en la que dije, aparte, no solamente tengo una o sea, estoy con la persona correcta como amiga, pero aparte es como, claro, o sea, me dijo, y ella dijo, contestó, yo tengo la certeza de que existe. Y entonces dije, wow, esto es lo que, porque creer es muy diferente a la certeza, como lo Sí, mencionabas. Y por ahí quería ir a la pregunta, ¿qué es verdad? esa pregunta es súper interesante, ¿no? Ajá. O sea, porque empezamos ya a hablar de cosas rápido, rapidísimo empezamos a caer en la filosofía y empiezas a citar apellidos y a veces hasta monónimos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. rápido caes en señores tan famosos que solo necesitan tener un nombre. Sí, sí. Mm, y eso es una plática interesante, pero yo lo que estaba pensando ahora es sobre esta idea de yo tengo la certeza y este concepto del estado de la técnica, el estado del arte. No sé si alguna vez seguramente han escuchado esta expresión, ¿no? Sí, o sea, nada más para quienes no la conozcan, digamos que en cualquier campo de estudio existe un estado del arte de las cuestiones, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer una tesis sobre, yo qué sé, la plantación de cactus en Whatever, ajá. whatever, entonces lo que yo primero hago es revisar el estado del arte, ¿no? O sea, ¿qué hay al respecto de esto, ¿no? ¿Cómo están las cosas? Sí, Entonces, sí. eso es el estado Estado del del arte. O arte. sea, tal vez en 1414 el estado del arte era sembrar las tres hermanas de la botánica, ¿no? Y ahora en 2026, 25, el estado del arte es, puta, es lo que le sigue a la hidroponía. No sé Sí. nada de botánica, pero es eso, ¿no? El punto más avanzado en el que está tu disciplina, Ujú. en cualquier momento determinado. Y entonces, una de las cosas más interesantes de la ciencia genérica, es el método científico, ¿no? Y Ujú, el método científico es viejísimo, ujú, pero es el estado del arte de esa palabra que usaste, certeza, verdad. Eh, la botánica es perfecta porque ya llegamos a las tres hermanas, pues no, porque se puede avanzar. Y ahora es perfecta en 2025, ahora sí ya sabemos todo de la botánica, pues probablemente no. Yo no sé si haya algo sobre lo que sepamos todo, ¿no? Y yo creo que lo mismo pasa sobre la ciencia, o sea, sabemos sobre saber, y lo que sabemos sobre saber verdades y sobre aprender, es que pues puede seguir un método que es lento, que es aburrido, que es largo, que lo vimos en tercero de primaria, cuarto de primaria, y que si entendemos que logramos demostrar las cosas de cierto modo, con replicabilidad, con trazabilidad, experimento, etcétera, entonces podemos decir esto sí es cierto y esto no es cierto. Hay como un asterisco muy grande, en la mañana leía sobre la física cuántica, no entiendo nada de ese tema, pero leía al respecto, y ese lleva un asterisco, ¿no? O sea, esto se aplica para todo excepto para la física cuántica, pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, me quedé pensando en el estado de la técnica. Y nosotros solo podemos saber cosas con algún grado de certeza, ujú. ¿no? Y ese grado de certeza se va a ir puliendo. O sea, en su momento la flecha era la mejor tecnología del mundo. Ujú. Y hoy la mejor tecnología del mundo ni siquiera me la imagino, ¿no? Pero Claro. eso. Y yo creo que algo así puede pasar con la verdad. Ujú. Eh, No, y bueno, perdón. no, sí, Ajá, sí, Dale. perdón. tú dime, tú dime. Sí, sí, sí. Lo que quería decir con esto es, ya no recuerdo exactamente La cómo quedé verdad, lo La del verdad. estado del ajá, o arte. sea, que el estado, que la verdad tiene un estado del arte, creo que hacia allá ibas, Ajá. ¿no?
Ajá, sí, sí, la verdad tiene el estado del arte y sobre, hablábamos de qué es certeza y qué es verdad, pues eso puede ser flexible, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cada vez que vamos puliendo el estado del arte, es la lente a través de la que se mira todo el conocimiento viejo y anterior de esa disciplina. Ujú. Entonces, cada vez que lo pulimos este martes y es el más nuevo y el mejor y el más lindo, y eso admite revisar todo lo anterior. Wow. No, todo lo anterior. Esa. Y entonces yo, o sea, yo te digo, o sea, tú me dices, oye, ¿crees en Dios? No, no, Dios no existe, no hay evidencia de que exista, y entonces, como no hay evidencia de que exista, no creo en él. Y me voy a comer mi sombrero cuando me demuestren lo contrario, Como con la antimateria. como con la antimateria. Pues, o sea, y se empieza a volver, por eso te decía certezoso. O sea, yo sé de cosas ciertas, verdades de a de veras. Las únicas que se me ocurren son cosas como muy abstractas, como los conceptos pueden o no ser. Pues sí, eso es una verdad, pero eso es una perogrullada, ¿no? Y aquí es donde yo quiero como poner sobre la mesa, por cierto, antes de poner esto sobre la mesa que voy a poner, no se me va a olvidar, quiero decir que hablar con Michelle es adictivo, ¿ok? Es altamente adictivo. Yo no vine a que me halagaran, pero eso, Pero, eso es lo que me está pasando. Yo hasta anoté, ¿eh? O sea, Sí, tengo sí. mis anotaciones, pero pero... hablar con Michelle es muy adictivo. Pero- Y Michelle y yo ya tuvimos en algún momento un podcast juntos, que no voy a decir su nombre, pero se trataba de gente que hablaba y no hacía nada. Correcto, como nosotros. Pero, como nosotros. Entonces, en fin, hablar con Michelle es muy adictivo. Pero bueno, entonces voy a empezar a poner cosas sobre la mesa. Yo creo en la riqueza y en la mutua validación o cuestionamiento, pero cuestionamiento en riqueza de aquello a lo que llegamos vía el conocimiento académico, científico, metódico, y aquello a lo que llegamos por experiencia directa y cómo ambos están en un diálogo. Y voy a poner sobre la mesa para no irnos hasta el tema de Dios, al amor. Ok, me encanta. ¿Ok? Yo estaba pensando en algo mucho más mundano, leía un chiste, un meme ¿Qué de... más mundano que el amor? Es que, no, esto es muy tonto, o sea, esto me pareció lindísimo, que lo Ah. pusieras en la mesa. Porque, Perdón, leía que alguien decía en un grupo de académicos y de gente que escribe... Facebook. No, baja de Facebook, de Reddit, Ah, ok, ok. y decía, ¿cómo le hago para así? ¿Cómo se cita algo que me fue revelado en un sueño? Porque ya cuando estás haciendo tesis estás viviendo ese Ocupo. universo. Sí, sí, eso está bueno. Y entonces yo iba a decir esta tontería, pero ahorita que dijiste el amor, no, pues ya, me guardo mi tontería. pero no te la guardas, te la No. pusiste aquí sobre la mesa. En fin, entonces, a ver, hasta donde yo sé, el amor, y no estoy hablando de la calentura o la atracción, pero el amor que se construye o que al que se llega o que se sostiene, bla, 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 no es comprobable científicamente o no ha sido comprobado. ¿Quién sabe? No he estado revisando el estado del arte del amor. Pero sabemos que existe, ¿no? O sea, o al menos yo sé, yo estoy muy segura de que existe. Yo también, empiezo por eso, ¿no? Pero quiero también poner otra pregunta bien interesante. Sí. ¿Tú crees en el alma? ¿Ustedes creen en el alma? Yo sí. Y te voy a decir por qué lo digo. O sea, porque tú me dices, ¿crees en el amor? Pues yo estoy seguro de que existe. ¿Por qué? Pues porque aquí por acá, por la barriga, más o menos siento cosas lindas, ¿no? Y entonces eso me parece, pues cómo no va a existir si yo lo siento, ¿no? Y es una obviedad. Es tan tonto que hasta sobra decirlo. Y entonces pensaba, bueno, ¿qué pasa con el alma? Yo no creo que exista el alma. Yo creo que solo existe la mente y todo lo demás no existe, es ceniza. Pero, o sea, ¿cuántas veces lo decimos? Igual yo lo dije hoy en la mañana, uy, lo siento en el alma, pero esto no lo va a poder, no va a poder suceder. Es como parte de nuestra realidad. O sea, ¿tú crees en el alma? Tengo certeza de que existe. Mira, Jimena Pernas. Claro, claro. O sea, yo en algún momento de la vida pensaba... Y se siente por ahí, claro, ¿eh? Se siente por acá. Ah, o sea, como por la boca o sea, no entre los pezones, pero no en el ombligo. ¿No? Justo. Sí, sí. Ajá, claro, pero ahora pienso con un poquito más de examen y no, pensamos cosas, imaginamos cosas y el pensamiento es eterno y descomunal, inacabable, pero el alma no, el alma no. Pero yo estaba convencido de que sí porque yo sentía que lo sentía. Y entonces es como esta idea, un poquito como esta idea de hasta que no te enseñan el verde,
no ves el verde. No sé si han escuchado esto de que el Sí, azul no Sí, sí. existe, ¿no? sí. Que antes se decía que el cielo era verde hasta que inventamos el color azul. Obviamente, no sé si sea cierto, ¿no? No, Pero y es un sí, episodio muy interesante de la historia. sí, sí, o sea, está ahí con los mayas y estas cosas. Ah, entonces no sé si pasa algo así con el alma. O sea, yo pensaba que sí, y estaba seguro de que sí, pero después de ver ciertas cosas, pues no, ya lo veo. No, existe la ¿Se mente. puede saber qué cosas? ¿Qué cosas qué? ¿Qué cosas viste que dijeron no existe el alma? No, no crees que una experiencia en particular, porque también eso pasa mucho, ¿no? Mucha gente te dice, es que yo creí en Dios hasta que me pasó tal cosa. Ajá, ajá. Y yo pensaba, pues, qué flaco servicio le haces a Dios, qué poco piensas acerca de Dios, ¿no? En qué poca estima lo tienes y qué convicciones tan endebles, Ujú. ¿no? Y no es una cosa así, o sea, no me pasó algo de, ya no creo en el alma. Sí, me fraudó el mundo. No, más bien fue como, no sé si lo han visto, también fue un meme hace como un mes. Esta idea de, no se necesita, no sé si lo han pensado, pero no se necesita levantar la mano para tocar la puerta. Tú te paras enfrente de una puerta, vas a tocar la puerta, o sea, para llamar a la puerta para poder entrar o qué sé yo, y levantas la mano y haces esto. Ujú. Y entonces alguien saca un meme donde dice, pues tiras la No mano puedes así parar y así. tocas. Y entonces sale el meme es que le vuela la cabeza, no necesitas Ajá. alzar la mano para tocar la puerta. Y entonces algo similar me pasó cuando pensé, no, esta idea del alma es una palabra bonita que utilizamos para describir los pensamientos. Y yo te voy a decir qué es lo que me hace pensar todavía más en eso. No tengo pruebas de nada, ¿no? O Ujú, sea, ujú. no puedo demostrar que algo no existe, no. Pero lo que me hace pensar esto es una persona que solo es cerebro. O sea, imagínate el monstruo del cerebro con Sí, sus que terminaciones somos. nerviosas, ¿no? Ajá. Como el Futurama, el frasco de Sí, sí, un sí. Sí, que cerebro. somos un cerebro en una cubeta, Un cerebro en una experimentando cubeta. una. Un cerebro en una cubeta tiene alma y tal vez sí o tal vez no. Y la otra cosa que es todavía más me vuela la cabeza, alguien que solo tiene tallo cerebral, que ya no puede pensar, ya no tiene corteza, ya no es lo que pensamos que es una persona, pero su cuerpo sigue vivo porque pues el aparato sigue andando, estas cosas pasan seguido. Sí. Alguien en estado vegetativo, qué sé yo, pero ya no tiene, imaginemos, ya no tiene cerebro, tiene alma. Y entonces pensaba, no, claro, y entonces le llamamos alma a estas cosas que pasan en la mente. Y no porque exista la palabra, existen las cosas. Como decía House, ten cuidado con todos los minotauros que te encuentres en la banqueta, ¿no? Ujú. Sí, entonces eso me pasa con el alma. Eso es lo que pasó que me hizo pensar, no, ideas. Yo creo que tú estás rozando el budismo Sí, o así. Aristóteles también te diría como de, claro. Sí, como decías, como el tema de con un solo nombre, Ajá, ¿no? rápido empezamos a caer en eso, en monónimos, ¿no? Sí, sí. Ujú. Yo pienso más en Diógenes, pero Bueno, bueno, eso, sí, al sí. final cada quien tenía su concepto, pero a lo que me refiero y más bien traerlo hasta ahorita, digo, al ahora, por así decirlo, y justo lo que anotaba, o sea, a ver, yo también como experiencia propia y esto citando incluso a mi mamá, pero me decía, es que esos maestros que te hicieron alejarte de Dios y bla, bla, bla en la universidad, ¿no? Porque justo entra a la universidad y empezaba con el Marxismo. sí, justo con el pensamiento crítico, la ciencia política, bla, bla, bla. Entonces empiezas a entrar a un mundo en el cual sucede esto, entras a una... Y diría, probablemente habrá sido mi crisis de fe, o no lo sé, pero hoy por hoy, justo me doy vuelta para atrás y digo, pues sí, pues era el momento en el cual me podía explicar las cosas a mí en ese momento. Ujú. Y hoy pienso también en la ciencia y en este pensamiento crítico como lo mismo, o sea, como este pensamiento totalizador que trata de explicar completamente el mundo, que es lo mismo que sucedía hace 500 años acerca de Jesús y Bueno, la divinidad cristiana, ¿no? Que esta, o sea, cae, o sea, se está cayendo, pienso yo de repente, y a ver tú qué piensas al respecto, que se cae en lo mismo que hace 500 años, que hoy la ciencia es un concepto totalizador del mundo, de explicar lo que está sucediendo y al mismo tiempo es, si yo mañana te digo, Sí. eh, acá existe un cubito que te hace la comida según lo que deseas en este momento, porque analiza tus bla, bla, o sea, que hace de comer lo que Bueno, deseas en este momento, espérate bla, porque bla. eso está a punto de pasar pasado mañana. Pero justo es eso. Hoy por hoy, si yo, si en aquel entonces hubiera dicho, Jesucristo me habló y dijo que no sé qué hay que construir, bla, bla, me dijo, claro, Pero ese es el claro. estado del arte, ¿no? Precisamente. Pero, por ejemplo, esta es como una especie de, voy a inventar una palabra, pero es ujú, como una especie de cientismo, ¿no? O sea, justo. no es que sea ciencia, lo dice la ciencia, entonces debe ser cierto.
Pero a cuánta gente, hace rato que lo estabas mencionando precisamente, yo estaba pensando, a cuánta gente no le consta absolutamente nada de lo que, entre comillas, dice la ciencia o está comprobado, pero va por la vida diciendo esto está comprobado Claro. olvídate de que no le consta porque no tiene el acelerador de partículas del CERN, Claro. pero que no le consta porque no ha leído el artículo publicado por el fulano del CERN y solamente está. Leyó un tuit. Ajá, Claro, en el grupo de Facebook. Gravísimo. y entonces aquí es donde yo al menos sí veo la riqueza y la validez del pensamiento crítico, el pensamiento científico, cuando es pensamiento científico, porque en mi universidad, por ejemplo, en la universidad donde estudié el posgrado, pensamiento crítico le llamaban a repetir de memoria o a estar completamente de acuerdo con los autores de la corriente de la teoría crítica, ¿me entiendes? O sea, entonces... Ni siquiera eso, del pensum, ¿no? O sea, o sea, de pero, nuestro curso lectivo. o sea, pensamiento crítico, o sea, teoría crítica, ya tú tienes que saberte de memoria Adorno y entonces eso ya es pensamiento crítico. Espérate, ¿qué pasó, no? Entonces, Sí. yo no creo que la fe... Es lo mismo que decir que Dios es el Dios cristiano, ¿no? Un poco. Ajá, o sea, o cuando la ciencia, o sea, Sí, cuando... es exactamente eso. O cuando la ciencia, o sea, es... Entonces, la ciencia es lo único que puede Sí. validar la cosa. Entonces, creo que la verdadera ciencia es, pues, a ver, cuéntame, lo discutimos, lo ponemos a prueba, ¿no? O sea, que de repente pienso que la ciencia verdadera tiene un espíritu de juego, de apertura, de curiosidad interminable, que es sumamente valioso ante la fe, como si fueran una especie de yin y yang que se mantienen frescos el uno al otro, así como, pues yo creo en no sé qué, La y el duda. otro que diga, ah, pues vamos a ver, ¿no? O sea, entonces ahí es donde yo pienso que la fe y la duda se encuentran en un romance ontológico eterno Que que solo es construye, fértil que y solo que, construye y que solo crea. sí, Pero Y yo, aquí pasa una cosa bien interesante. Voy a decir una cosa muy de señor imperialista. Uno tiene la capacidad de matar al otro. pues mira, Raba y Batu. Bueno. O sea, realmente lo que... 10,000 años. eh, el, el- el conocimiento puede, No, sí que puede matar a la fe, pero nos pasa una cosa muy interesante donde consumimos cosas o sea, ¿por qué nos gusta el tocino? Porque el cuerpo te dice, claro, calorías, qué rico, ¿no? Calabacitas, o sea, porque pues es el espacio del menor esfuerzo. Y entonces la ciencia, que es el colisionador de partículas, que es gente que está haciendo ciencia, pues no nos puede llegar a todos porque no todos podemos estar ahí para verlo y para entenderlo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos llega? Pues no vemos, no sentimos el viento, pero sabemos que hay viento porque las hojas se mueven. El viento de eso, perdón, las hojas que se mueven de eso es los artículos científicos. El testigo, ajá. Ajá, pero y los artículos científicos pues tampoco están accesibles para todo y luego son aburridísimos, es una pesadilla. Y entonces las hojas que se mueven de la ciencia son los artículos científicos. Las hojas que se mueven de los artículos científicos es la divulgación. Las hojas que se mueven de la divulgación son los tweets. Y ahí vamos hasta el Claro, TikTok. entonces, pero fíjate que yo... es como el tocino del conocimiento, ¿no? Pero fíjate O sea, que yo no quiere estoy... consumir galletitas de alto contenido calórico de conocimiento. Yo no estoy... Yo sí entiendo, pero yo no estoy oponiendo Sí. conocimiento Ok. o sea, a creencia, ¿no? Yo estoy oponiendo duda y fe, que son dos cosas distintas, ¿no? Y yo quiero que esos tipos en el CERN no me digan que entonces no tienen una determinada fe que es alimentada por su duda y que eso es lo que lleva a entonces decir, espérate, vamos a generar el experimento. Sí, o sea, como justo, no le pongamos nombre al mito, porque al final la ciencia termina siendo un mito moderno, ¿no? Y porque ayuda a explicar el mundo, nos ayuda a generar una concepción de lo que está ahí enfrente de nosotros. Pero Y es más verdadoso que la religión. Pero precisamente es que la fe y la religión son la misma cosa. Ajá. No, o sea, No sé. así como decía, la fe es el viento y la religión son las hojas que vemos que se mueven. Y creo que la experiencia entre ambas es lo que es lo que es. Claro. Yo quiero citar al único ser
en el que creo actualmente, que es el cardenal, ahora, ¿cómo se llama? Se me olvida el Lawrence, nombre. de Cónclave. De Conclave. Ah, se me ya, olvida. claro, Bueno, claro. Algo que era dice, ficticio. nuestra fe es una entidad viviente por el preciso motivo de que camina de la mano con la duda. Si solo conociéramos la certeza y no hubiera lugar para la duda, no existiría el misterio y por lo tanto no necesitaríamos fe. Claro, claro, pero es que ¿sabes qué pasa? Nos da pánico la orfandad. Porque la orfandad Sí. es una mierda, es Sí. una cosa de mierda. Y entonces, esta idea de pensar que estamos en el abismo. Mira, yo creo que una cosa que nos pasa muchísimo es nos sentimos solas, nos sentimos insuficientes, nos sentimos poca cosa. No sabemos bien qué cosas son las que valen, mucho menos sabemos si nosotros somos esas cosas. Nos da pánico admitir que quienes nos criaron fracasaron y que tal vez las personas a las que más queremos vivieron en error. Qué equivocada estaba mi madre, qué mal estaba mi padre. Estas cosas son duras, porque y hacemos lo opuesto. Mi abuelo siempre decía, claro, pero tal vez tu abuelo era un necio. Y admitir esa orfandad Claro. es horrible porque se siente como ver ¿Dónde estoy? es un barril de carbón, el abismo, ¿no? El abismo que voltea, que ves y te ve. Nietzsche. Eso fue como Austin Powers. Casey at the Sunshine Man. El abismo que ves y te ve. Y yo creo que no se le puede perder miedo a esa orfandad. No se puede, pero o sea, eso es ser valiente. Pero creo que, no, claro, sí, pero creo que Lo que quería decir es, tienes un mosquito, ya. Lo que quería decir es, se siente horrible, porque además es perfectamente posible que estemos solos, que yo esté solo, abandonado, huérfano. Pero tal vez esa es la verdad. Y si es la verdad, conviene más verla y cogerla del cuello y decirle no, o te veo, ¿no? Y eso va a ser, al menos, va a ser un poquito más auténtico. Y eso es ser valiente, hacer las cosas aunque te dan miedo. Entonces, o sea, para mucha gente, por ejemplo, ahora esto que decías, la fe camina de la mano de la duda, ¿ok? Y yo pensaba que la ciencia es como el amor de la carta de los Corintios, ¿no? Todo lo admite, todo lo puede, estas cosas tan bonitas. El amor es compasivo, el amor es servicial. Claro, pero con la ciencia pasa una cosa muy interesante. O sea, la ciencia, no la academia, no los indicadores de la ciencia, Sí. la ciencia pura, el conocimiento Sí. puro, es capaz de destruir a todas estas cosas. Y si un día las rompe y lo único que queda es vacío, lo tenemos que ver a la cara y decir, vivo contigo, Sí, pero contigo y pues te temo, pero aquí estás. Pero lo otro es taparse las orejas y hacer la. Y eso me parece que nos resta dignidad, nos merecemos más, nos merecemos ser una mente que piensa y que se dice a sí misma la verdad y decimos, ok, esto que veo es una mierda y esto de lo que estoy dado es una super mierda, sí, ok, pero de vez en cuando alguien te ofrece una conchita con chocolate caliente pero o sientes un poquito de amor y estas cosas que son lindas. no, o sea, es que estoy pensando, digo, hay mucho que hablar y conversar con respecto a esto y pensar como de, o sea, es que la fe no quita esto, creo yo. Y más bien, al final de cuentas, viven o sea, porque dijiste Rabi y Batu, justamente por eso se llama convergencia armónica en el momento en el que vuelven a tener un enfrentamiento, no una conversación de esto, que es una paradoja el que exista la fe y la certeza al mismo tiempo, pero deben de existir. Las paradojas existen por todos lados, ¿no? Y en algún punto, bueno, esto ya sí tiene que ver con el misticismo, se reconcilian y reconciliarlas existe, o de esto sucede algo, ¿no? Pero existen, ¿te refieres como concepto? O sea, nos las podemos imaginar y como nos las podemos imaginar. bueno, todos existen. aquí, todos los que Somos existimos, resultados somos resultados de una paradoja. paradoja. O sea, de un cuerpo masculino y un cuerpo femenino que se unen y entonces crean una cosa que no son ninguno de los dos, A ¿no? ver, O pero sea, cuéntame qué es entonces una paradoja. Yo estoy pensando en objeto inamovible y fuerza imparable. y de ahí, ¿qué sucede? ¿Qué es? No, no. O sea, no, es que es eso, Es ahí un está. concepto, no pueden existir, o sea, Un objeto. un universo que admite algo que es inamovible no admite algo que es imparable y viceversa. Por eso te preguntaba. Sí, como Dios, o sea, como en el tema de todopoderoso Sí, Sí. pero es conceptual, o lo decías en el sentido literal, paradojas que están aquí.
Pues, o sea, como un cuerpo que es este que tengo yo y un cuerpo que es ese que tienes tú, pueden entonces generar, o sea, unirse y generar una tercera cosa. O sea, pero ¿te refieres mecánicamente? O Claro, sea, yo sé que no estás preguntando cómo funciona la reproducción. Eso sí, Sí, lo entiendo no. perfecto. Pero Mira, cuál una es el abejita. punto? Sí, mira, Ay, pásame tu calculadora. claro, una abejita. No, 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 pero justo este tema los de los opuestos, opuestos. Ajá. Yo te quiero explicar, o sea, te voy a o sea, contar, y creo que lo he contado. mansplaining entre hombres. Venga. Sí, claro. No, 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 no. Y más bien es como, Soy quiero muy malo. contar mi experiencia, más allá de explicar, quiero contar mi experiencia a nivel de cómo llegué acá, literalmente, aquí, en este momento. Justo, y como te decía, venía de una, o sea, hace un rato decía como, llegó un punto en el cual llegué al pensamiento crítico, bla, 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 política, y llegó un punto en el que literalmente estaba trapeando, o sea, es lo más interesante. Estaba trapeando y estaba escuchando una canción que era un rezo, Ujú. que era una canción de una artista coloquial, pero que había tomado un rezo que Ujú. significaba la salida de su familia refugiada de Rusia a Estados Unidos y Ujú. bla, 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 ¿no? Entonces dije, qué fuerte que una canción Ujú. teniendo también como concepto, como posibilidad de existencia la música, signifique simbólicamente tanto para una persona. Y entonces dije, ¿qué Sí. significa? ¿Qué podrá ser esto para mí? ¿No? Entonces dije, pero ¿cómo en mi cabeza podría entrar eso si yo soy el pensamiento crítico, el bla, 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 la ciencia y todo esto? Dije, es que creo que estoy ahí cayendo en un punto sin retorno y muerto o un o sea, como un dead end claro, es que para mí todo lo que es comprobable y todo esto es lo que existe, pero hay otra cosa, o sea, como literalmente hay otra cosa, hay algo que no puedo ver, que no puedo experimentar, que existe, y Pero, como decías, el amor, ¿no? pero bueno, ahí, perdón, yo corregiría, es que es algo que no puedo ver, pero sí puedo experimentar. Es que Claro. ahí para mí está la reconciliación entre las dos cosas, a nivel de experiencia. Sí, pero por ejemplo, yo pienso en lo que te decía esa palabra fue muy peculiar, de experimentar, a nivel de Ujú. experimentar el alma, ¿no? Y para mí fue tan sencillo como pensar, tal vez no, tal vez nunca lo experimenté y yo me autoconvencí de que eso, ¿no? Y pensé, bueno, claro, sí, sí, pero experimentar el alma no es como experimentar agruras, ¿no? O sea, o A tener veces. diarrea. A Eso veces. es exigente, claro. Claro, pero por ejemplo, o sea, tienes diarrea, pues puede ser que sí o puede ser que no, Pero pero lo mismo que la antimateria, o sea, pero la duda de la diarrea va a durar poquito tiempo. Va a durar muy poquito tiempo y pronto vas a, no, pues sí, sí tengo, ¿no? O sea, sí, en menos de 2 horas, te lo garantizo. mm, Pero el asunto del alma, experimenté el alma. Yo, o sea, ahora lo pienso mirando para atrás y pienso, pues realmente lo experimenté y, o sea, yo pienso, pues no tengo forma de demostrarlo, no tengo forma de acreditarlo. Entonces, sí me acuerdo que en algún momento de la vida sentí que el alma existía, ¿no? O sea, sin duda, pensaba, yo sentía eso, pensaba eso, estaba convencido de aquello. No sé si estas son las palabras adecuadas. mm, Ajá, pero la experimenté, sí. ¿Y cómo? Porque, por ejemplo, sí he experimentado la diarrea, ¿no? Y no se me olvida. O sea, ¿qué te hace pensar? Pues además de las pruebas médicas que te dicen que, oye, pues ahora sí ya te tienes que tomar algo porque esto ya duró mucho tiempo, o a veces es una diarrea de un día, pero hay pruebas incontrovertibles de que la tienes, ¿no? Y eso no pasa con la experimentación del alma, o al menos a mí no me pasó. Lo que pasa es que es difícil reconciliar esto con todo lo que nos enseñaron. Y por eso yo te digo, creo que lo más difícil es decir, ok, estas personas que me criaron y donde yo me formé y la comunidad que me dio todo, ujú. cree ciertas cosas. Por eso también te mencionaba la Virgen de Guadalupe. Ellos piensan ciertas cosas, ¿no? Tal vez se equivocaron. Y nada más ponerles un tela de juicio es horrible, porque es como decir, tal vez esta persona a la que amo con todo mi corazón me es infiel, tal vez mi socia me roba, tal vez mis padres fallaron, Ujú. puta madre. Y por eso te digo, la orfandad es una mierda, pero
solo ponerlo en tela de juicio me hace pensar, ok, veremos si esto es o no es experimental. Lo que pasa es que no es, nada de eso es bonito. Sí, no es bonito y creo que justo, o sea, pensando en lo que dices es, y tratando como decías tú, llegar a puntos en común, cuando la ciencia ocupa el lugar de este concepto totalizador que te quita de ese lugar donde ya no, entonces no te puedes enfrentar por miedo, por ansiedad o por esto a este abismo, pues está haciendo lo mismo que la fe, ¿no? O sea, que No, 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 otro, no, que la que la religión. religión, perdón, que la Y que religión. ciertas Y que ciertas religiones. o sea, que ciertas posibilidades de... Y sería un error gravísimo. Hace poco alguien me decía algo de los fantasmas, alguna bobada, algo tipo como lo que decíamos ahorita de chupacabras. ¿Crees en eso? Por supuesto que no, porque nada de lo que veo, mucho o poco, nada de lo que conozco, mucho o poquito, me hace pensar, me lo demuestra, ¿no? Pero yo me comeré mi sombrero y además estaré fascinado de ver, no manches, esto puede existir. O sea, y entonces a mí me parecerá todavía más interesante el mundo en el que vivimos porque tal vez me demuestran, oye, efectivamente pueden existir los fantasmas. Pero, o sea, claro, sí, quiero ver las pruebas. Que, por ejemplo, o sea, ahí pienso que son de repente hasta, no sé, o sea, yo he experimentado lo divino, pero nunca he visto un fantasma, ¿eh? O sea, y entonces tengo ninguno de los dos, ninguna de las posibilidades de experiencia de mi vida o de experiencia de vida ante lo que es real se invalidan entre sí, ¿no? O sea, entonces eso me permite ir como hasta cierto punto ir construyendo nuevas posibilidades de relacionarme con la realidad. Pero bueno, esta, este privilegio de la duda que le otorgas a todo el mundo en tu trabajo Sí. de ver Claro. si son decentes, Sí. se lo otorgas a lo intangible. Se le otorga a todo. No, porque todo es, o sea, por eso te decía lo de Corintios, me estaba haciendo chistoso, pero no, genuinamente pienso que todo lo admite y todo lo puede, utilizando su estado de la técnica. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante y por eso, o sea, cuando esto que decías de creer es de tontos, es una sobresimplificación, pero Claro. la lógica, desafortunadamente, no es flexible, es intransigente, ¿no? Y entonces, claro, yo no quiero convertirme en Donald Trump, no me interesa, ¿no? Creo que a nadie, sí, ¿no? Claro, no. Bueno, habrá gente. Pues, A gustos puro colores. pendejo. Puro pendejo. Yes. No, pero lo que quiero decir es, hay pláticas que serían cortísimas si si empezáramos diciendo, platicamos de lo que tú quieras, pero vamos a respetar las reglas de la lógica o no, las inferencias básicas, etcétera. Pues nadie empieza así las pláticas. ¿Qué fiestas tan aburridas tengo yo? Claro, no, pero imagínense eso, oye, vamos a platicar de eso. Esto es el silogismo ad honorem. Exactamente así. Y habrá exactamente gente, así. habrá gente. No, sin duda que hay. Michelle y yo hemos tenido esas pláticas, tengo que decir. Pero no, claro, pero no así de secas. Pero lo que quería decir es, o sea, estas pláticas se pueden volver súper cortas, pero sí la lógica es completamente inmisericordia. No se anda con pendejadas. Y entonces, o sea, no se anda con pendejadas, quiero decir, es intransigente. No, perdón. Pero, Como el dios del pero Viejo Testamento, dices la tú. lógica no estaría admitiendo la física cuántica, ¿me entiendes? O sea, Es que eso es muy interesante. O sea, la física cuántica particularmente me queda bien grande. O sea, súper grande. La no, física me queda grande. esos están más intangibles que cualquiera de nosotros aquí ajá. con el tarot y la astrología. Esos ya están inventando dimensiones, o La sea. alquimia, dale con ellos. Sí. Pero justamente eso Pero que dices, es que ese es mi tema, que yo no sé si la ciencia, o sea, la ciencia de verdad, el método científico, es el enemigo público número de la fe o al contrario, es su mejor amigo. yo creo que sí. Claro, pero ahí es donde la cosa se pone, yo creo que es súper interesante. Pero Llega tienes alguien un y te minuto dice, para decir esto. Ok. A veces nos dicen cosas, nos venden conocimientos certezosos utilizando las palabras milenario o ancestral. Te puedo decir lo que sea, pero si le agrego la palabra milenario o ancestral, te puedo hasta cobrar 5 o 6 mil pesos más. Sí. De la misma manera más milenario ancestral, dame dinero. que te vendo eso
con diciendo inteligencia artificial física y... cuántica o diciendo la Total, ciencia. Total. Claro. Sí, sí, pero el conocimiento vale más cuando está sustentado. Si yo te digo, atrás de la piedra hay un borrego, porque me salió de la nariz, pero tú lo viste y me dices lo mismo, tu conocimiento Claro. vale más, porque lo viste, porque tienes la forma, tienes certeza de que ahí está. Y si yo te digo, ahí atrás hay un borrego y resulta que sí lo había, te diré, ah, qué sabio soy. No, eres un necio. Aunque dijiste la verdad, eres un necio. Y entonces cuando yo veo Interestelar, fascinante, y pienso, claro, o sea, esto es un fantasma, ¿no? Sí, sin duda. Estos son unos dioses, sin duda. Ese conocimiento vale más que el conocimiento milenario ancestral que está en los templos religiosos. Yo estoy completamente de acuerdo y que justamente desde esta, o sea, esas posibilidades que hoy en día, y yo también cuestiono muchas de estas que le ponen cuántico, que le ponen estos ancestrales milenarios como Científico. científico, todo esto, claro, si no me sirve en mi vida cotidiana, en mi realidad, en mi mañana, en mi lo que va a pasar pasado mañana, ¿para qué? ¿No? Entonces, justamente Si ahí no es lo donde, puedo si no lo experimentar, puedo diría experimentar, yo. Claro. En fin, pues nosotros nos tenemos que quedar aquí. Está yo muy tenía buena esta otra, cosa. Yo pero sé que bueno. tiene muchas cosas que ¿Pero decir. por Todos qué? tenemos ¿Por muchas qué? cosas que ¿Cuánto decir. tiempo tenemos? ¿Por qué? 45 minutos. Bueno, ¿y quién dice? Yo. Ah, bueno. Dios. Yo, Esto, para efectos, sí, creador. creador de este podcast. La divinidad solo obra en crear, fíjate No tú. manches. Entonces, pues la vamos a dejar aquí. Me gustaría rápidamente que concluyamos. Yo creo que esto que decía de Corintios es una forma cursi de aterrizar algo que puede ser súper complejo, que solamente tal vez puede entender gente tipo Stephen Hawking. Las cosas, el conocimiento está disponible para todos y la ciencia admite todo y la ciencia no te cierra la puerta y te dice de aquí para acá todos valen y de aquí para acá nadie vale, pero sí que tiene reglas. Y a mí eso me parece más ordenado, tal vez por mi estilo de vida o tal vez porque soy Sagitario, ¿no? Puede ser. Yo creo que en ese aspecto la ciencia es mucho más permisiva que las creencias. Eh, Ellas sí que son dogmáticas, La infranqueables. religión, no la fe. Algunas religiones otra vez. Algunas religiones. Puede ser. Yo creo que a lo que yo llego es que la fe y la ciencia o la fe y la duda, por lo que estoy viendo en este momento, tienen muchas más similitudes que diferencias. Pero con y eso que el me punto quedo. en convergencia es lo que se experimenta. Claro. Y lo que posibilitan la una con la otra. Bueno, con eso me quedo yo. Michelle es Sagitario y fue muy fácil de adivinar, sabiendo dos o tres cosas y pues nosotros nos vamos a quedar aquí hablando con él, aunque ya no esté esto, pero los que quieran que una mente así les ordene la vida en sentido De sus documentos, sí, de sus procesos documentos, legales. sus papeles, pues dejo por acá sus redes y las redes de su Llame ya. despacho, llame ya. Y pues muchísimas gracias a todos por escuchar este divertidísimo episodio. Nosotros al menos creo que nos la pasamos Bastante bien. muy Bomba, bien. encantado. Muy encantado. Y bueno, pues Yo soy Paco. yo soy Jimena. Yo soy Michelle. Muchas gracias. Y hasta que nos volvamos a escuchar, que el abrazo entre los mundos nos siga sosteniendo y creando a todos. Gracias. Nos vemos pronto.